Los dogones son un pueblo perteneciente a una tribu del Malí, a quienes le presume unos conocimientos astronómicos imposibles para un grupo humano anclado en la Edad de Piedra, y de quienes se ha dicho que son la mayor prueba de las visitas extraterrestres en la antigüedad, debido a su cosmogonía. ¿Esto es así o tiene una explicación? Sigan viendo este video y les aclararemos este interesante asunto. Pero antes, queremos invitarles a darle like a este video y compartirlo si les gusta. Continuemos. El pueblo de los Dogones o tribu Dogón habita en el centro de la República de Malí, un país africano situado entre Mauritania, Argelia y Níger, en la frontera entre Sahara con las sabanas del África Occidental y cerca del río Níger. Su cultura y sus tradiciones religiosas son clasificadas como ancestrales, conservando vistosos bailes con unas máscaras espectaculares, al igual que sus técnicas de escultura y arquitectura, igualmente peculiares. Una de estas tradiciones habla de unos dioses anfibios, a quienes llaman Nomo, que llegaron en un pasado remoto a aquellas tierras desde el cielo, en lo que parecían unos barcos voladores. Algunos investigadores han creído ver en estas historias la mejor prueba de la vista de seres de otros planetas en la antigüedad, basándose en la cosmogonía de dicha tribu. Resulta que a principios del siglo XX, los antropólogos Marcel Griaule y Germaine Dinterlen, que visitaron aquellas tierras y estuvieron estudiando la cultura de los dogones, descubrieron que conocían la existencia de la estrella Sirio B, la compañera de Sirio, la estrella más brillante de nuestro firmamento, invisible al ojo humano. ¿Cómo era posible esto? Además eran capaces de identificar a Sirio B como una estrella muy pesada, es una enana blanca, y explicaban que todo aquel conocimiento se remontaba a cientos de generaciones en el pasado, quienes se la habrían ido transmitiendo de forma oral. Todo esto llevó a Robert K. Template, un escritor angloamericano, a proponer en su libro El misterio de Sirio que la cultura Dogon había sido fundamentada por ciertos visitantes de este sistema estelar en un pasado remoto, y que estos seres se parecían un poco a las sirenas y los tritones. Según el investigador y escritor Juan José Benítez, dicho encuentro entre los extraterrestres y los dogones tuvo lugar hace unos miles de años. El caso es que esta increíble historia de los dogones y de su cosmología ligada a la estrella Sirio cautivó no solo a aquellos que eran habituales buscadores de extraterrestres en la antigüedad, sino también a algunos científicos serios como el astrofísico Carl Sagan, quien apuntó en su libro El cerebro de Broca, que los conocimientos de esta tribu de Malí parecían ser la prueba más seria en favor de un antiguo contacto con alguna civilización extraterrestre avanzada. Lo dicho por Sagan, un reputado científico, dejó una puerta abierta a todos aquellos que querían creer en esta historia y que influenciaría a Robert K. Template a exponer su hipótesis sobre aquellos visitantes del pasado. Lo cierto es que aunque Sagan dijo aquello, también añadió que solo se contaba con testimonios orales que no se remontaban más allá de los años 30 del siglo pasado, siendo este hecho obviado por aquellos que ansiaban poder estar ante la mayor prueba de contactos entre humanos y seres interplanetarios en épocas pretéritas. Para dar con el origen de esta historia, hay que remontarse al año 1950, cuando los antropólogos franceses anteriormente citados publicaron un artículo en el que explicaban que gracias a sus investigaciones y a la convivencia de esta tribu, los mitos Dogon sobre la creación del mundo giraban alrededor del Sirio A y su pequeña compañera, Sirio B. El caso es que Sirio B se descubrió a mediados del siglo XIX y es totalmente invisible sin la utilización de un telescopio, instrumento que la tribu de los Dogones desconocían. Además, sabían que Sirio B era una pesada y que tardaba unos 50 años en completar una órbita alrededor de su estrella hermana. ¿Cómo podían saber tanto sobre Sirio B los Dogones si no tenían la posibilidad de poder verla únicamente con sus ojos? Ante esta y otras preguntas, tanto Griaule y Denterlen no se pronunciaron. Es entonces cuando el lingüista y escritor Robert K. Template, que recogió de una manera sesgada las palabras de Carl Sagan, abogó en 1976 porque aquellos conocimientos fueron traídos a la Tierra por una especie de hombres peces de Sirio, idea que recogerían otros autores. Sin embargo, la explicación a aquellos extraordinarios conocimientos astronómicos de la tribu africana no requiere de la existencia de extraterrestres. La cosa es más humana, como van a ver.
Lo que los dogones saben sobre Sirio no va más allá de lo que se sabía en la época en que Crowley convivió con ellos, incluidas falsas ideas como que Sirio es la estrella más pesada en el universo. En el 91 los dogones confesaron que el astrónomo Walter Babbage que todo lo que sabían realmente de Sirio B se lo había contado Crowley, quien era un aficionado a la astronomía. Como Sagan ya apuntó en 1974, se trató efectivamente de un caso de contaminación cultural. No será el único caso de contaminación cultural protagonizado por la tribu de los dogones, pues no solo absorbieron del occidente el conocimiento de la existencia de Ciro B. El escritor navarro Pablo Zapata, un apasionado de los cuentos, escuchó durante un viaje a Malí en 2003 una maravillosa fábula que un anciano dogón le estaba contando a un niño. Zapata, tras escuchar detenidamente aquel cuento, identificó el relato como una versión de un cuento de El Conde Lucanor, la obra de don Juan Manuel. Aquella versión se había transmitido oralmente en Mali de generación en generación, desde que llegó de Europa, no se sabe bien cuándo. El antropólogo francés Marcel Griaule estudió a los dogones durante los últimos 25 años de su vida. Analizó sus tradiciones y creencias gracias a unas extensas conversaciones con el chamán ciego Ogotomeli. El contenido de esta fue recogido documentalmente por Germain, en estrecha colaboración con Griaule, en su libro Le Renard Pâle, y es aquí donde entraron Sirio y otros astros. Relatan Griaule y Dinterling que cada 50 años aproximadamente los dogones celebraban una fiesta llamada Siwi, que está íntimamente relacionada con la estrella Sirio. Según Dinterling o Gotomeli, habría revelado a Griaule unos conocimientos avanzadísimos de astronomía. Los dogones atávicos ya conocían los anillos de Saturno, los 4 satélites galileanos de Júpiter, y lo que aún es más sorprendente, sabían perfectamente que Sirio era una estrella doble. Es más, la periodicidad de 50 años de la fiesta Siwi tendría su raíz en el período orbital de Sirio B. En 1976, el escritor angloamericano Robert K. publicó El misterio de Sirio, un libro en el que sostenía la tesis de que unos extraterrestres que habían entrado en contacto con la civilización egipcia hace unos 5000 años habían comunicado sus extraordinarios conocimientos de astronomía, y estos conocimientos habrían sido transferidos por los egipcios a los dogones. Como Sirio era tan importante para los egipcios, pusieron mucho énfasis en comunicar sus conocimientos. Naturalmente, los extraterrestres fueron incorporados a la arcaica tradición dogona, como los dioses Nomo. Template incluso llega a encontrar indicios en la cultura dogona de la posibilidad de que Sirio fuese una estrella triple, argumento que conocían la existencia tanto de Sirio B como Sirio C. A pesar de lo fascinante de la historia, nadie medianamente serio cree hoy en la tesis de Template. Hace 20 años que el antropólogo danés Walter Babbage emprendió un concienzudo trabajo de campo con el pueblo dogón y quedó sorprendido por sus modestos conocimientos de astronomía. Babbage publicó un trabajo en el que subrayó que la tesis de Template son especulaciones sobre los relatos de Griaule y de Dinterling, que a su vez están basados exclusivamente en una fuente, el chamán Ogotomeli. La historia de la tribu Dogon es una muestra de que el mundo y la historia son fascinantes. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que te haya gustado. No olvides que puedes suscribirte si quieres más contenido como este.